Bueno, amados hermanos, la bendición de Dios para cada uno de nosotros, la bendición del Señor Jesucristo, estén con cada uno de ustedes. Un cordial saludo a todos mis hermanos y a todos mis amigos preciosos que dedican esta hora de la tarde o de la noche para poder aprender, para poder escuchar la palabra de nuestro Dios. Vamos a iniciar, mis hermanos, la conferencia entonces que hemos estado anunciando en las redes sociales, Señales antes del fin, segunda parte. Vamos a iniciar esta conferencia en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que todo lo que hagamos, sea de hecho o sea de palabra, hacerlo en el nombre de Jesús. Vamos entonces, mis hermanos, para poder continuar con este precioso tema, a ubicar unos textos de la Biblia. Les sugiero, mis hermanos, que por favor cojan una libreta, un lapicero para que escriban los textos, mis hermanos, porque esto es de gran importancia, porque hay temas, mis hermanos, que en las iglesias pues poco se predican o nada se han escuchado, nada se predican. Yo por lo menos estuve mucho tiempo en una congregación, 31 años en cierta congregación de las iglesias del nombre, mis hermanos, y estos temas no se veían, no se escuchaban, mis hermanos. Entonces es bueno que ustedes apunten, mis hermanos, que apunten los temas para que vayan aprendiendo lo concerniente a lo que es la palabra de nuestro Dios. Voy a mirar, mis hermanos, a ver si esto tiene buen volumen. Disculpen, mis hermanos preciosos. Bueno, mis hermanos, vamos entonces, mis hermanos y amigos, a leer un texto de las Sagradas Escrituras que se encuentran en el Evangelio según San Mateo. El Evangelio según San Mateo, capítulo 24, y el verso 1, y leemos hasta el verso 4. ¿Listo, mis hermanos? Evangelio según San Mateo, capítulo 24, dice así: cuando Jesús salió del templo y se iban, ¿de cuál templo? Del templo que estaba en Jerusalén. Se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo, porque era un templo muy hermoso, muy grande. Los discípulos no estaban acostumbrados a ver ese edificio porque ellos vivían a las afueras de Jerusalén. Respondió él, ¿quién es él? Jesús, y les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Por qué? Porque el templo de Jerusalén fue derribado según esta profecía, según lo que Jesucristo había pronosticado años atrás. Dice así: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas. ¿Cuáles cosas? Que el templo iba a ser destruido. Primera pregunta. Segundo, ¿y qué señal habrá de tu venida? Segunda pregunta. Tercera pregunta, ¿y qué señal también habrá del fin del siglo? O sea que fueron tres preguntas en una. Dice: ¿y qué señal habrá de tu venida? De la venida de Jesucristo. ¿Y la señal qué? Del fin del siglo. ¿Y cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? Lo que Jesús les había dicho en el templo, que el templo de Jerusalén iba a ser destruido. No solamente esa vez le dijo, sino muchas veces les dijo a los discípulos: de cierto te digo que destruiré este templo y en 3 días lo edificaré. Ya Jesucristo había dicho que el templo de Jerusalén, mis hermanos, iba a ser destruido. Esta profecía, mis hermanos, se cumplió 70 años después de la muerte de Jesucristo, porque lo que Cristo dice se tiene que cumplir, se cumple a la cabalidad, se cumple
ras con ras como es, mis hermanos. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, por eso, mis hermanos, colocando o tomando todo este capítulo 24 del Evangelio de según San Mateo, nos damos cuenta de la respuesta de Jesús. Una pregunta muy corta: dinos cuándo serán estas cosas. Lo que Jesús había dicho, que el templo iba a ser destruido, y danos señal de tu venida y cuáles serán las señales del fin del siglo. En todo el capítulo 24 Jesús les dio las respuestas, y en parte del capítulo 25 del Evangelio según San Mateo. Jesús le respondió a sus discípulos conforme a los que ellos querían saber. Tal vez, mis hermanos, en el instante ellos no entendieron, ¿ya? Pero más adelante fueron entendiendo. Ya cuando Jesucristo murió y resucitó al tercer día, dice que Él les abrió el entendimiento, les abrió los ojos para que vieran. Y en el día del Pentecostés confirmó a sus apóstoles la palabra de nuestro Dios, y le fueron abiertos el entendimiento para que entendieran las sagradas escrituras. Por eso es la importancia, mis hermanos, de ser llenos del poder de Dios, de ser llenos del Espíritu Santo, mis hermanos. Entonces, aquí en este capítulo está la respuesta de 3 preguntas que los apóstoles decían: dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y las señales del fin del siglo. Por eso el Evangelio según San Mateo habla de estas cosas, de la destrucción del templo, habla de la venida de Jesús, que es segundo. Primero fue la destrucción del templo, segundo segundo habla de la venida de Jesucristo, y tercero habla del fin del mundo. Y al hablar del fin del mundo, del fin de este sistema, habla también de la tribulación y de la gran tribulación. Habla todo este capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. En el Evangelio según San Mateo, el Evangelio que estamos mirando, capítulo 24, prácticamente la gran tribulación comienza desde capítulo 24 de San Mateo, versículo 15 hasta el versículo 28. Ahí comienza, mis hermanos. Todo el capítulo del 15 hasta el 51. Ahí habla de la gran tribulación, mis hermanos, que está preparada, mis hermanos, para aquellos que no quieran obedecer a la palabra de nuestro Dios. Entonces vamos a seguir mirando, mis hermanos, que la Biblia habla del día del Señor. Ya nosotros en varias conferencias les he enseñado la diferencia del día del Señor a la venida del Señor. Ya les había explicado que el día del Señor es referente al arrebatamiento de la iglesia, que la venida del Señor es referente al arrebatamiento de la iglesia, y el día del Señor es puro, pero puro juicio. Entonces no hay que confundir la venida del Señor a el día del Señor, porque son 2 palabras que son muy parecidas. Hasta yo a veces me confundo, muy parecidas, mis hermanos, pero el significado es bastante diferente, porque una cosa es la venida del Señor, que la venida del Señor es concerniente al arrebatamiento de la iglesia, y otra cosa es el día del Señor, en la cual la iglesia no va a estar en el día del Señor, porque Jesucristo, antes de eso, antes de que venga el día del Señor, antes de que venga la gran tribulación, antes de que venga el juicio de las naciones, ya nosotros estaremos arriba en el reino de los cielos, gozándonos y glorificando
el nombre de Jesucristo. Por eso en Apocalipsis capítulo 3, mis hermanos, y el verso 10, dice la palabra de nuestro Dios: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Pero ¿qué hay que hacer, mis hermanos? Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Esta, pero no es de pronto por ahí en un cajón del armario, sino en su corazón, en nuestro corazón, mis hermanos. Entonces, Dios va a guardar a su iglesia, como ya lo he enseñado. Dios va a guardar a su iglesia de ir a la gran tribulación, a la tribulación y a la gran tribulación, porque la gran tribulación está dividida en dos fases. La primera fase es tribulación y la segunda fase es gran tribulación. ¿Por qué? Porque la primera fase, que son los primeros 3 años y medio, mis hermanos, es de pura paz para Israel, de pura paz para Israel. El anticristo los va a engañar, junto con todas las naciones, los va a engañar, y luego en la segunda mitad de la semana, que son los otros 3 años y medio, ya el anticristo, como dice por ahí, saca ya los dientes, saca ya las uñas, y comienza una gran persecución para el mundo entero de parte del anticristo. Ya también esto lo hemos dado en algunas conferencias, mis hermanos. Entonces vamos a leer 2 de Pedro, capítulo 3 y el verso 10. Habla, mis hermanos, de el día del Señor. Vea la diferencia. No habla del arrebatamiento de la iglesia, ni habla, mis hermanos, de la venida del Señor. Habla de el día del Señor. Vamos a ver qué dice la palabra de nuestro Dios. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. La venida del Señor Jesús también va a venir como ladrón en la noche. Dice, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Un día de expectación, de juicio que va a haber en el día del Señor, día de gran ira. Por ahora la misericordia de Dios está apacible. Dice que su misericordia extiende todos los 4 ángulos de la tierra, y Dios es paciente para que ninguno de nosotros nos perdamos. Él está esperando, pero esa paciencia, mis hermanos, es limitada, porque llegará el día en que Dios, y ese día ya está de cerca, porque ya se los he enseñado. ¿Por qué? Porque estamos en la semana 69. Son 70 semanas para que se cumpla esa profecía de Daniel capítulo 9 del verso 20 al 27. Y ya se ha cumplido hasta las 69 semanas. Hasta las 69 semanas. En la semana 62 dicen en Daniel capítulo 9, dice que se le fue quitada la vida al Mesías. Y 500 y pico de años más adelante, eso se cumplió. Nos enseña la Biblia que todo lo que está escrito se va cumpliendo a medida de que van pasando los tiempos. Hoy se están cumpliendo, y se han cumplido ya 69 semanas. El 99% o el 90 y pico por ciento de todas las profecías bíblicas que hay ya se han cumplido. O sea que si usted duda, mis hermanos o mis amigos, si ustedes dudan de la veracidad de la palabra de Dios, de la verdad que tiene las Sagradas Escrituras, mire de aquí para atrás todo lo que se ha cumplido al pie de la letra, todo lo que se ha cumplido. Y verá que el Señor dice que también Él no retarda su promesa. O sea, y lo que viene por cumplirse de aquí para allá
también se va a cumplir, así como se ha cumplido todo lo que Dios ha dicho para atrás. Entonces podemos mirar que la Sagrada Escritura es verdad, que la palabra de Dios no miente. Como dice la Biblia, como dice la Sagrada Escritura, que la palabra es verdad y es pan de vida para cada uno de nosotros. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, mis hermanos, una señal muy clara para cada uno de nosotros. Y algo que en verdad, mis hermanos, estamos viviendo. Capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Estamos dándole un pequeño repaso a lo que vimos el miércoles pasado. Entonces, Evangelio según San Mateo, capítulo 24 y el verso 24. Vamos a ver qué nos dice la palabra de nuestro Dios. Bueno, no me dio el texto, mis hermanos, pero dice, vamos a leer el verso 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Pero entonces el texto que quería ubicar es el que dice que estos días iban a ser recortados. Todas estas profecías que están aquí en Mateo capítulo 24 se han cumplido, mis hermanos, parcialmente, pero totalmente se van a cumplir, mis hermanos, después de que la iglesia sea levantada. O sea que cuando la iglesia sea levantada, ya esta cantidad de guerra, rumores de guerra y toda esta cantidad de profecías que hay aquí en la Sagrada Escritura se van a cumplir en 3 o en 7 años de gran tribulación. Se van a cumplir a cabalidad, a perfección, mis hermanos. Lo que está aquí en el Evangelio según San Mateo, algunas se han cumplido porque son señales antes de la venida del Señor, del arrebatamiento de la iglesia. Vendrán rumores de guerra, vendrán guerras, vendrán pestilencias, todo eso lo estamos viviendo, mis hermanos, pero de una manera parcial. Pero en el día del Señor, esto se va a cumplir totalmente. Van a haber muchas guerras simultáneamente y esto va a ser un gran caos. Eso lo vamos a ver ahora, si el tiempo no lo permite. Vamos a ver lo del día del Señor. Después de la tribulación, mis hermanos, vendrá el día del Señor. Vamos a leer que después de la tribulación va a venir el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? Día de juicio. Vamos entonces a ubicar algunos textos que nos pueden ayudar. Libro del profeta Isaías, nos pueden ayudar a comprender más la palabra de nuestro Dios. Libro del profeta Isaías, capítulo 13 y el verso 10 a continuación nos enseña la Sagrada Escritura. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Eso está escrito, eso va a pasar, mis hermanos, en el día del Señor. Va a haber grandes catástrofes, mis hermanos. Dice aquí el texto, por la cual las estrellas de los cielos se oscurecerán, no van a dar su brillo al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y una de las estrellas que nosotros conocemos es el sol, el que nos alumbra. Se va a oscurecer y va a haber un gran caos aquí en la tierra. Pero mis hermanos, para esto, cuando esto suceda, ya la iglesia del Señor va a ser levantada. Ya nosotros no vamos a estar aquí, porque Jesucristo va a ir a preparar moradas para cada uno de nosotros. Vamos a leer entonces allá en San Juan capítulo 14
Evangelio según San Juan, capítulo 14, y el verso 1 hasta el 3 dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Si usted cree en Jesús, en Dios, crea también en Jesús, que es el mismo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, cantidades y cantidades. El cielo es inmensamente grande para aquellos que dicen: ¿a dónde van a haber tanta gente? O sea, el cielo es más grande hasta que el infierno. Imagínense la cantidad de gente que no hace la voluntad de Dios, se van a ir para el infierno y van a caber. Mucho más en el cielo va a haber grandes espacios. Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Por eso Jesucristo, mis hermanos, tenía que morir en la cruz del Calvario, para ir a preparar morada para nosotros. Aquí habla como si algo se estuviera preparando, ¿no? Pero ya las moradas, si vamos a ir a Apocalipsis, las moradas ya están hechas. Ya están hechas, ya está todo preparado. Vamos a imaginémoslo así literalmente, como aquí, como en la tierra. Ya están los floreros, ya están las sillas, ya están las calles de oro, el mar de cristal. Bueno, todo es un simbolismo que estoy manejando, ¿no? Porque el cielo es tan precioso que no se puede imaginar, que no hay mente humana, mis hermanos, para imaginar lo que es la patria celestial. No hay cualquier cosa que haya aquí en la tierra, que calles de oro, como decía Juan, el teólogo, que mar de cristal. Él simbolizó al cielo como calles de oro y mar de cristal, porque era lo más bonito que él conocía. Pero mucho más para allá, el cielo es mucho más hermoso, mis hermanos. Verso 3 dice: y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dice Jesús: para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿A dónde está Jesús? Bueno, ya sabemos que Jesús está en toda parte, pero ¿a dónde está el trono de Jesús? En el reino de los cielos. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea que es una promesa de parte de nuestro Dios. Si vivimos en santidad, vamos a estar en la morada de nuestro Dios. Por eso el Salmo capítulo 24 nos dice: ¿quién estará en su lugar santo? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Este recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios nuestro. ¿Quiénes estarán en esas moradas? El limpio de manos y puro de corazón. Solamente limpio de manos y puro de corazón. Por eso hay que lavarnos con la sangre del Cordero. Ya Jesucristo hizo la obra en la cruz del Calvario, hizo un solo sacrificio y regó su sangre por todo el mundo. No como dicen de pronto los que creen en la predestinación aquella, que solamente regó su sangre por algunos. No, la Biblia dice, San Juan capítulo 3 y el verso 16, porque de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces es a todo el mundo. Jesús murió por todo el mundo, no murió solamente por algunos predestinados, porque Él nos predestinó a todos nosotros para salvación, y no para que nos fuéramos a la gran tribulación. ¿Por qué pensar eso, mis hermanos? ¿Por qué pensar y ponernos a batarnos la cabeza si vamos a estar en la gran tribulación o no? No, pensemos, mis hermanos, en que hay que ser fieles para no ir a la gran tribulación. Y algunos piensan y dicen, algunos enseñan, algunos maestros dicen que esto ya es la gran tribulación. No, mis hermanos, están más equivocados que el propio diablo. Esto no es ninguna gran tribulación, esto es una gotica de lo que se va a vivir en la gran tribulación. Si nos alcanza el tiempo, vamos a mirar esa parte. Entonces, sigue diciendo Ezequiel capítulo 32, hablando, mis hermanos, que después de la gran tribulación va a venir el día del Señor.
Acuérdense que dijimos que el día del Señor es juicio, ¿no? Va a venir juicio, cosas terribles. Ya el primer texto leímos que la luna se va a oscurecer, que el sol se va a oscurecer y van a pasar cosas terribles, pero de ahí para allá la Biblia nos habla de muchas cosas. Ezequiel capítulo 32 y el verso 7. Vamos a ubicar el texto y a mirar qué nos explica la Sagrada Escritura. Y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos y haré entenebrecer sus estrellas. Vuelve y repite la palabra de Dios. El sol cubriré con nublado y la luna no hará resplandecer su luz, mis hermanos. Esto va a pasar, mis hermanos, en aquellos días, en la ira del Dios nuestro, en la ira de Jesucristo. Por eso dice que Dios es misericordia, pero también Dios es juicio, mis hermanos. Aparentemente la gente anda a diestra y siniestra, haciendo una cosa y haciendo la otra, mis hermanos, haciendo males y pareciera que no pasará nada, pero sí va a pasar. Va a haber juicio por cuanto Dios ha establecido un día. Eso está en Hechos de los Apóstoles capítulo 10, verso 30 y 30, Hechos de los Apóstoles capítulo 17, verso 30 y 31, que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón que designó, el cual resucitó al tercer día con Jesucristo. Dios juzgará al mundo con justicia, mis hermanos. O sea que cuando pasen aquellas cosas, que el sol se va a oscurecer, que van a haber grandes terremotos, grandes catástrofes aquí en la tierra, el ser humano dirá: ay, Dios tan injusto. No, Dios va a juzgar con justicia, porque de antemano le está diciendo a las personas: arrepiéntase antes de que venga la ira de Jesús, antes de que venga la ira de nuestro Dios. Arrepiéntase y crean al Evangelio, dice el Señor Jesucristo. Evangelio según San Mateo, otra vez. Hay que leer pues ese capítulo 24, mis hermanos, porque ese capítulo 24 está la respuesta de las tres preguntas de los apóstoles. Dinos cuándo serán estas cosas. Uno, ¿cuáles cosas? Que el templo iba a ser destruido. Y eso se cumplió. 70 años después de la muerte de Jesucristo se cumplió. Por un emperador, Israel fue arrasada. Israel no contaba con ello porque Israel tenía 3 murallas inmensas que ningún ejército las podía pasar, los ejércitos de esa época. Y en verdad no las podía pasar porque eran inmensamente gruesas e inmensamente altas. Y en esa época no había aviones, mis hermanos, para destruir esa muralla. No se podía pasar por esas murallas. Entonces Israel por eso decía que era imposible que hubiera un ejército que sitiara la ciudad. Pero ¿sabe cómo hicieron para destruir, mis hermanos, a Israel, para que esta profecía se cumpliese? Porque lo que Cristo dice se tiene que cumplir. Cuando Jesucristo dijo que de cierto te digo que no quedará piedra sobre piedra que fuera destruida, hablando del templo y hablando de todo Jerusalén e Israel, todo iba a ser destruido, y cantidades y millones de israelitas iban a ser masacrados, las mujeres iban a ser violadas, los grandes guerreros también iban a ser muertos. ¿Y sabe cómo sitiaron la ciudad, mis hermanos? Vino un hombre llamado, creo que se llamaba Tito, un emperador, después les traigo ese dato, y sitió toda la ciudad, mis hermanos, con cantidades de gente de guerra. No podían pasar las murallas. Y la sitiaron, creo que fueron 4 o 5 años la sitiaron. Y en esos 4 o 5 años, Israel estaba dentro de la ciudad y algunos estaban muriendo de hambre. Y dice que las mujeres, mis hermanos, cogían a sus hijos y los cocinaban porque se estaban muriendo de hambre. Se comían los perritos y todo animal, toda ratica que hayan por ahí. Al último ya no había nada de eso. Nada de eso había. Y se estaban muriendo de hambre. ¿Y qué les tocó hacer? Abrir las puertas de la ciudad y fueron masacrados todos.
y algunos pocos pudieron escapar por todos los confines de la tierra, porque tenía que cumplirse que Israel iba a ser destruida, iba a ser masacrada. Y luego, mis hermanos, de que Israel fue masacrada, fue destruida, en 1948 volvió a ser otra vez nación para que se cumpliesen, mis hermanos, las palabras de Jesús. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús? Cuando fue a la higuera, dice que como la higuera, cuando la higuera esté verde y todo ello, de pronto más adelante vamos a dar esta enseñanza, y que Israel esté reverdecida otra vez, mirad que el tiempo está cerca. Esta es una de las señales, mis hermanos, que la venida de Cristo está cerca, que el fin del siglo, mis hermanos, está por venir, que la gran tribulación también está cerca porque están viniendo señales. Israel está comenzando a volver bueno, se me traba ahí la palabra, reverdecer. Israel está comenzando otra vez a reverdecer, pero hay un problema, mis hermanos. Ha reverdecido, pero no ha dado fruto. Entonces, cuando nosotros veamos, dice que como la higuera que comienza a reverdecer, como la higuera esa que maldijo Jesús, cuando la vio muy hermosa, muy bonita, y fue a buscar fruto y no la encontró. Así va a ser Israel, mis hermanos. Jesús vino a buscar fruto en Israel, va a venir a buscar fruto en Israel y no lo va a encontrar. Por eso Israel tiene que pasar por la gran tribulación. Mas usted y yo, que tenemos frutos, los frutos del Espíritu Santo, que somos fieles al Señor Jesucristo, nos vamos a ir con Cristo, con el Señor. Por eso, mis hermanos, yo les enseño, la iglesia del Señor no pasa por la gran tribulación. Los que pasan por la gran tribulación son los que no son iglesia del Señor, los impíos, los que no han conocido a Dios, o los que conocieron a Dios y no quisieron obedecer, entre ellos el pueblo de Israel. Ellos pasarán la gran tribulación. Entonces, por eso hay que hacerle fiel al Señor, mis hermanos, para evitar los juicios que vienen sobre la tierra, que los juicios que vienen sobre la tierra son impresionantes, mis hermanos. Vamos entonces, mis hermanos, a ver otra vez Evangelio según San Mateo, capítulo 24, porque ahí en ese Evangelio, mis hermanos, se cumplen las 3 preguntas que hicieron los apóstoles, ¿no? Ya ustedes saben cuáles, porque ya les he dicho. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuál? Que el templo iba a ser destruido y que Jerusalén iba a ser destruida. Pues dando señales del fin de la venida de la venida del Señor, o sea, el arrebatamiento de la iglesia, y dando señales del fin del siglo. Esas 3 preguntas Jesús se las respondió en todo el Evangelio según San Mateo capítulo 24. Ahí le respondió, ¿ya? Y las otras las podemos ubicar por medio de profecías, por medio de los profetas. Y unas pocas también por medio de los apóstoles que se refieren a estas cosas. Vamos entonces, Evangelio según San Mateo, a leer capítulo 24 otra vez, y leemos el verso 32 y 33, lo que decíamos ahora, Israel reverdece otra vez. Eso es una señal, mis hermanos, lo que yo les decía ahora. Cuando ya Israel reverdezca, Israel en este momento, mis hermanos, después de que en el año 70 después de Cristo fue destruida como nación, y millones de israelitas fueron muertos y quedaron muy pocos y fueron esparcidos por todo el mundo. Prácticamente fueron como pordioseros durmiendo en las calles, no teniendo nación y todo ello. Ya en 1948 fue reconocida como nación. En 1948, y ya han pasado, mis hermanos, desde 1948 hasta ahora, hasta el 2022, han pasado muchísimos años, han pasado, no sé, por ahí unos 90 años más o menos aproximadamente. Israel es una gran potencia, primeramente económica, militar y nuclear, ¿ya? Y una potencia en todos los sentidos. Tiene de las mejores armas.
cualquier nación, mis hermanos, ni siquiera Estados Unidos frente a Israel, difícilmente la podrá vencer, a pesar de que Estados Unidos es una potencia. Para vencer a Israel van a tener que unirse muchas naciones para poder vencer a Israel, porque Israel en este momento está reverdecido. Pero, mis hermanos, Jesús, cuando venga, que es el día del Señor, no va a encontrar fruto en ella. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo que Él hizo con la higuera, la va a maldecir. Y va a haber gran catástrofe y gran juicio, que es la gran tribulación para Israel, mis hermanos. No se quede usted. Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versos 32 y 33 dice la palabra de nuestro Dios: de la higuera aprendé la parábola. Espiritualmente hablando, de pronto más adelante les enseño esta parte. La higuera, mis hermanos, es el pueblo de Israel. La higuera es Israel. De la higuera aprendé la parábola: cuando ya su rama esté tierna y broten las hojas, sabéis que el verano está cerca. Israel está ya reverdecido, mis hermanos. Ya sus hojas están bonitas, verdes. Israel es una potencia. Israel no aguanta hambre, no hay desempleo como en Colombia. Israel es una de las grandes potencias del mundo, y no la primera, es una de las más grandes potencias del mundo. En Israel hay trabajo, en Israel no hay hambrunas. Entonces eso se tiene que cumplir aquí. De la higuera aprendé la parábola: cuando ya su rama esté tierna y broten sus hojas, sabéis de que el verano está cerca. ¿Qué está cerca? Lo que preguntaron sus discípulos: dinos cuándo serán estas cosas. La destrucción de Jerusalén, eso ya pasó, eso ya por decía, ya se cumplió. Las señales antes de la tribulación, antes de la venida del Señor, y las señales del fin del siglo. Esas cosas están cerca porque ya Israel reverdeció. Verso 33 dice: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está a las puertas, mis hermanos. Jesucristo está a las puertas. El fin del siglo está a las puertas. ¿Por qué? El fin del siglo, ¿cuándo va a ser? Después de que pase la tribulación, mis hermanos, viene el fin de este sistema, el fin del siglo. Todo esto va a ser destruido. Los poquitos que van a quedar o algo, Dios va a venir, Jesucristo va a venir a constituir un reino sobre la tierra, que es el milenio, mis hermanos. Y ahí donde la iglesia, el Señor va a venir a reinar con Jesucristo. Y después del milenio, mis hermanos, viene la guerra del Armagedón, donde todas las naciones otra vez se van a ir contra su Cristo, contra Cristo Jesús y con la iglesia del Señor. Pero dice la palabra de nuestro Dios que Cristo los va a destruir, va a venir con su iglesia, y Cristo los va a destruir con la espada de su boca. Solamente con decir un soplo o una palabra, toda la tierra otra vez va a ser destruida. Son juicios que vienen sobre la tierra, sobre los hijos de desobediencia, mis hermanos. Pero la iglesia va a estar ahí, pero va a estar de espectadora, porque Dios no necesita ayudante. Dios no necesita ir: venga iglesia, ayúdenme usted, o ángeles, venga, bajen para que me ayuden a destruir a estos que me quieren venir a atacar. Jesucristo no necesita de eso. Por eso en Génesis capítulo 1, verso 26, cuando dice: hagamos al hombre, que los sectores pluralistas dicen que que Dios necesitó ayuda para hacer al hombre, porque como era tan inquieto, no pudo. Entonces le tocó llamar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entre los tres hicieron al hombre. Eso es una falacia, es una mentira. Dios no necesita ayuda absolutamente de nadie. Es más, mis hermanos, me atrevo a decir, y no me equivoco, Dios no necesita ni de usted ni de mí. Simplemente nos da la oportunidad de servirle, mis hermanos. Y es que algunos predicadores dicen: venga mis amigos, o venga mis hermanos, que Dios te necesita. Dios no necesita absolutamente de nadie. Si usted no le sirve, simplemente Dios coge otro.
Y si todo el mundo se pone de acuerdo a no servirle, eso no le afecta a Dios. Si todo el mundo se pone de acuerdo a no alabar a Dios, eso tampoco le afecta a Dios, mis hermanos. Va a seguir siendo Dios aquí y en cualquier parte. Entonces, mis hermanos, nosotros necesitamos el 100 y el 1000% de Jesucristo. Nosotros no somos, sin Él no somos nada, porque Jesucristo mismo dijo, sin mí nada, absolutamente nada podemos hacer, podráis hacer. Sin Jesús, nada podemos hacer. Él mismo lo dijo, mis hermanos. Vamos, mis hermanos, a mirar que estos juicios que habla la palabra de nuestro Dios van a ser terribles, mis hermanos. Ya hemos dicho algunos, pero eso no es ni la cota lo que hemos vivido, que es que las guerras o rumores de guerras entre Colombia y Venezuela, y por allá que rumores de guerra que está viviendo Israel con los otros pueblos vecinos. Entre eso hasta Rusia está metido por ahí por los laditos. No que Rusia está callado, pero Rusia y junto con otros son los que van a ir a atacar a Israel. Entonces, vamos en este momento a leer Apocalipsis, mis hermanos. Creo que alcanzamos a leer algunos pocos textos. Capítulo 16, vamos a mirar la ira de Dios. Porque en Apocalipsis capítulo 6, mis hermanos, en Apocalipsis capítulo 6, que ya vimos algunas cosas de ahí, vemos también cuando fueron abiertos los sellos y se derramó también la ira de Dios, pero se derramó ahí, mis hermanos, en la gran tribulación. Pero vamos a ver, después de la gran tribulación, la ira de nuestro Dios. Por eso titulamos Señales antes del fin. Vamos a leer algunas señales. Dice Apocalipsis capítulo 16, el título dice las copas de la ira, mis hermanos. O sea, cuando dice la ira es de la venida de la ira de Cristo. Dice, oí una voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, eran 7 ángeles, que se les dio la orden de ya destruir, mis hermanos, de hacer juicio contra la tierra. Y dice, y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Ahí está hablando del juicio de nuestro Dios. Fue el primero, vamos a ver qué hizo el primero. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. El primero derramó su copa sobre la tierra. Vamos a ver qué pasó, mis hermanos. Y vino una úlcera maligna y pestes sobre los hombres que tenían la marca, sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. Esto pasó, mis hermanos, esto es una señal que pasó en la gran tribulación. Esto se derramó, esta gran úlcera o esta gran enfermedad, mis hermanos, se derramó sobre aquellas personas que se hicieron poner la marca, porque aquí dicen, y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestes sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. ¿Cuáles eran aquellos? Los que se quedaron en la gran tribulación y los que no pudieron vencer para aquellos tiempos. Porque algunos del pueblo de Israel, mis hermanos, van a dar su brazo a torcer, a pesar de que ellos son radicales, mis hermanos. Ellos no son como algunos cristianos de ahora. Ellos pueden dar hasta la vida o por ellos dan su vida, ellos mueren por las cosas, por las cosas si es posible. Pero ha sido un pueblo que es desobediente. Verso 3 dice, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y se convirtió en sangre como de muerte, se convirtió en rojo, pero vamos a ver qué pasó. Y murió todo ser vivo que había en el mar. Entonces imagina, mi hermano, que muera una catástrofe de esas, que muera todo ser vivo en el mar, mis hermanos. Si afecta, mis hermanos,
todo el mundo. Porque no solamente porque comemos pescado del mar, sino porque es menester, mis hermanos, que todas esas fuentes marinas que hayan ahí, vivan para que nosotros también vivamos, mis hermanos. Y al pasar eso, mucha gente también va a morir. No solamente los que viven en playas, ni nada de eso, sino también nosotros que vivimos fuera. Bueno, yo no digo nosotros porque yo no voy a estar en la gran tribulación. Me estoy preparando o estoy preparado para irme con el Señor Jesús. Ya si usted de pronto lo está pensando, no, yo voy a tener una oportunidad en la gran tribulación, pues mis hermanos, le aconsejo de que no ensayen, porque la gran tribulación es tremenda. Vea lo que va a pasar en la gran tribulación, mis hermanos. No estamos hablando de la tribulación. La tribulación son los primeros 3 años y medio, ¿no? Eso es la tribulación. Pero la gran tribulación es los segundos 3 años y medio de la semana 70 que habló el profeta Daniel. Daniel capítulo 9 y el verso 27. Cuando el anticristo se sienta en el trono, en el templo de Dios, y se sienta ahí haciéndose pasar por Dios. Ahí, mis hermanos, es que el anticristo quebranta el pacto con Israel y hay grande persecución, y ahí es donde comienza la gran tribulación, mis hermanos. No la tribulación, sino la gran tribulación. Comienza Israel a esparcirse como lo hicieron en los primeros 70 años de este siglo, cuando Jesucristo profetizó que Israel iba a ser destruido. Eso es un cuadro de lo que va a pasar, mis hermanos, de lo que va a pasar en la gran tribulación. ¿Qué pasaba allá? Cuando también en la Segunda Guerra Mundial, mis hermanos, cuando Adolfo Hitler persiguió a mucho pueblo, pero el pueblo que más persiguió fue a los judíos, ¿ya? Y destruyó aproximadamente 5 millones de judíos, los mató, destruyó todo lo que se llamaba judío y todo el pueblo de Dios. No todos, porque algunos pudieron escapar. Entonces el pueblo judío, por desobediente, siempre ha estado en persecución. Y ahora en la gran tribulación va a ser la última oportunidad que van a tener ellos, el pueblo judío, para poder aceptar a Jesucristo como el único Mesías. Porque Israel va a aceptar al Mesías, pero al anticristo, y van a decir, este es el Mesías. Y cuando el Mesías, el de ellos, que ellos van a creer que ese es el Mesías, se siente en el templo de Dios, les van a hacer abiertos los ojos espirituales y van a mirar que ese es un engañador. Pero ahí, cuando ya miran eso, van a ser atormentados, mis hermanos. Y desde el primer día de la tribulación van a ver, mis hermanos, grandes catástrofes como las que estamos mirando en este capítulo 16 del libro de Apocalipsis. Luego, ¿qué pasa con el tercer ángel? Acuérdense que son 7 ángeles. Vamos a ver si alcanzamos. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos. Ya no es sobre el mar, mis hermanos. Sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y se convirtieron en sangre, mis hermanos. Vamos a seguir. Y oí al ángel de las aguas que descendía. Justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras el santo, porque has juzgado todas estas cosas. ¿Por qué el ángel glorificaba a Dios? Porque los 7 ángeles no eran demonios, eran ángeles de Dios, que Dios los había enviado a castigar a la tierra. Como cuando Dios mandó a los 3 ángeles allá a Sodoma y Gomorra, mis hermanos, mandó a los ángeles. Y los ángeles no cuestionan a Dios como los cuestionamos nosotros. Los ángeles escuchan la voz de Dios y Dios les dice, arrasen tal ciudad, y ellos no preguntan por qué. Simplemente arrasen y ellos van arrasando. Pero el hombre no es así. El hombre, Dios le da una orden y uno comienza como Moisés o como todos los hombres de Dios. Ay, Señor, ¿por qué? ¿Seré yo? Ay, Señor, ¿y por qué? Comenzamos a cuestionar a Dios. Hasta Job cuestionó a Dios. Imagínense, los hombres somos así, pero los ángeles no. Los ángeles, Dios les da una orden y son implacables. Simplemente lo que Dios les mandó y arrasan con lo que sea, mis hermanos. Lo que Dios les mandó. No se ponen a preguntarle, Señor, ¿será que sí es verdad lo que tú estás diciendo? ¿O será, ay, Señor, es que va a morir mucha gente? Qué pesar, pobrecitos. Los ángeles, mis hermanos, no tienen misericordia. Los que tenemos misericordia somos los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres somos a imagen de Dios. Los ángeles no. Los ángeles fueron criaturas creadas por Dios, pero no fueron a imagen de Dios.
Entonces, por eso es que nosotros sentimos pesar, tristeza, lloramos. Por eso, mis hermanos, los ángeles no lloran. Un ángel le puede cortar la cabeza si Dios se lo manda a cualquiera y partirlo en 40,000 pedacitos si Dios se lo manda, ¿no? Y a él no le da pesar. Uno sí lo piensa dos veces, que Dios le manda a uno eso, por lo menos como hizo con cierto hombre que lo mandó a sacrificar a su hijo. Y él hizo cantidad de artimañas. Ay, ¿será que sí? Comenzó por allá hasta que Dios le dijo no lo hiciera. Lo iba a hacer, pero con ese pesar. ¿Por qué? Porque nosotros lloramos y sentimos. Los ángeles son espíritus, mis hermanos. Bueno, eso ya lo enseña la angeología, mis hermanos. Eso ya es otro tema. Ya me metí por otro tema y ya el tiempo se me está acabando, mis hermanos. Entonces sigue diciendo, verso 5, y oí un ángel de las aguas que decía: justo eres, oh Señor, el que eres el santo, porque has juzgado estas cosas con justicia, mis hermanos. Eso que le va a venir al mundo, mis hermanos, o lo que está pasando, eso es con justicia, mis hermanos. Vea hoy en día el mundo cómo anda. Vea a Israel cómo anda. Qué pesar. Por cuanto derramaron la sangre de los santos, todos han perseguido a la iglesia. Hoy en día nos están persiguiendo también. Ya no como antes que los mataban, los decapitaban y etcétera, etcétera. Ahora la persecución es espiritual. Ya uno lo ven y lo odian y hasta por allá pues hablan detrás de uno, y esa es la persecución, mis hermanos. Y de los profetas, también tú les has dado a beber a beber sangre, puesto que lo merecen, dicen los ángeles. Imagínense, los ángeles son implacables. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso. ¿Quién es el Todopoderoso? Jesús. Apocalipsis capítulo 1, verso 8. Ahí lo puedo ubicar. Tus juicios son verdaderos y justos. Lo que va a pasar, mis hermanos, en la tribulación y lo que va a pasar en el fin del siglo, mis hermanos, es con justicia. Es con justicia. El cuarto ángel derramó su copa, llamamos por el cuarto ángel, sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego, mis hermanos. O sea que por eso yo les decía y les enseñaba en estos días, el miércoles pasado, que las señales que se están cumpliendo en Mateo capítulo 24 se están cumpliendo gradualmente, mis hermanos. No de una forma total, mis hermanos. O sea, hoy en día el sol ha calentado y calienta de una manera impresionante, pero en los días que esto se tiene que cumplir totalmente, que es en los días de la tribulación, mis hermanos, esto va a quemar a la raza humana, va a quemar a los hombres. Los hombres van a buscar escondedero a peso en la tribulación, por eso, porque el sol va a quemar impresionante. Si hoy en día, mis hermanos, a 40, 42 grados centígrados, la gente se está muriendo solamente a 2 grados, allá se va a multiplicar mucho más, no sé cuántos grados, pueden ser 70, 60, no sé si estaré exagerando, pero los hombres van a morir de calor, los hombres van a ser quemados por el sol, según lo que estamos viendo aquí en la palabra de Dios, y sabemos que la palabra de Dios es verdad. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego, mis hermanos. Verso 9 dice: y los hombres se quemaron con el gran calor. Eso va a ser en la gran tribulación, mis hermanos. Por eso dice un texto, por ahí una profecía: el sol calentará 7 veces más. En este momento no sé cuántas veces ha calentado más, de pronto 2 o 3 veces más, pero va a calentar 7 veces más. O sea que esta profecía se está cumpliendo gradualmente, se está cumpliendo a poquitos, no en su totalidad. En su totalidad se va a cumplir en la gran o en la tribulación. Ahí se va a cumplir en su totalidad. Verso 9: y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Ni así, mis hermanos. El hombre es tremendo, el hombre es terco, el hombre es peor que ese hijo que a veces tenemos, que le damos duro en la cabeza, correa y todo eso, y no hace caso y sigue haciendo las mismas cosas. Los hombres son así, mis hermanos. Así vengan juicios sobre la tierra, así le venga lo que venga, el hombre no se arrepiente. Muy pocos son los que se arrepienten, muy poquitos.
Debieran de arrepentirse todos al ver las cosas que están pasando, al ver que se están cumpliendo las cosas, mis hermanos. Debieran de arrepentirse todos. Están viendo que esas profecías se están cumpliendo gradualmente, mis hermanos. Están viendo que esos son señales, Mateo capítulo 24, mis hermanos, del verso 1 hasta el 3, son señales que habían de venir, que han de venir, que se están cumpliendo. Y masivamente se van a cumplir en la gran tribulación. La venida del Señor Jesús está cerca. Los juicios de Dios están cerca, iglesia del Señor. Después de que Cristo venga por su iglesia, mis hermanos, todos estos juicios van a caer sobre la tierra. Ahora, esto no se puede cumplir porque la iglesia está acá. Ahora el anticristo no puede todavía, mis hermanos, hacer y deshacer en la tierra porque la iglesia todavía está aquí y el anticristo tiene que respetar. El Espíritu Santo está en su iglesia y por eso es que él le hace así, le da miedo, a la que dijo le da miedo, porque el diablo es miedosito. Cuando ve que Jesucristo dice una cosa, ¡ay! Eso paga escondedero a peso. Solamente usted lo coja al diablo e invóquele el nombre de Jesucristo y le tiembla. Porque el diablo es miedosito, sino que él aparenta ser un león. Como dice por ahí un texto, ¿ya? Que el diablo anda como león rugiente. Dice, ¿cómo? Porque el verdadero león de la tribu de Judá se llama Jesucristo. Ese es el verdadero león de la tribu de Judá. Entonces, mis hermanitos queridos, ya para terminar, vamos a seguir, dicen, y el quinto ángel, vamos por el quinto ángel, derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas, mis hermanos. ¿Cómo sería de dolor tan impresionante que mordían sus lenguas de dolor? Y blasfemaron contra Dios desde el cielo por sus dolores y por sus úlceras. Una enfermedad peor que esa que pasamos ahora, mis hermanos. Peor que esa enfermedad, peor que esa plaga. Porque todo lo que estamos viviendo ahora, mis hermanos, solamente son señales que se están cumpliendo, mis hermanos, poco a poco. Pero en la totalidad se van a cumplir, mis hermanos, en la gran tribulación o en la tribulación. Verso 12, el sexto ángel derramó su copa sobre el río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. ¿Preparados para qué? Para ya el gran día del juicio, mis hermanos. Y visitar de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de rana salieron, ¿no? Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Cuál día? El día de la guerra del Armagedón. Todos los reyes se van a reunir, pobrecitos. Ellos van a creer que van a destruir a uno solo. Como vieron a uno solo, no, pues aprovechémonos de este. Y todos los reyes de la tierra, juntamente con todos los ejércitos, con toda esa cantidad de armas químicas, todos irán a apuntar a Jesucristo y a su iglesia, porque Jesucristo va a estar al frente y su iglesia va a estar atrás. Pero la iglesia no le va a ayudar a Jesucristo, simplemente va a estar glorificando el nombre de Jesús. Nosotros no necesitamos empuñar un arma para ayudarle a Jesucristo. Dice que Jesucristo los va a destruir solamente con el aliento de su boca. ¿Ya? Un soplito y todos van a caer, perdónenme la palabra y la expresión, van a caer por ahí patas arriba. Como cuando usted le echa veneno a una cucaracha y la cucarachita queda así para arriba, con las paticas para arriba. Así van a caer ellos, con el soplo de su boca, con la espada, dice, la espada es la palabra de Dios, ¿no? Con la espada de su boca. Jesucristo no necesita ni esforzarse, ¿ya? Para destruirlos. Y sigue diciendo, ya por último, mis hermanos, estamos leyendo, estamos en el capítulo 14, en el verso 14 de Apocalipsis, verso 16. Pues vamos a leer el 15. He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Este texto aplica mucho, mis hermanos,
a señales antes de que el Señor Jesucristo venga por su iglesia, y también aplica a señales antes del fin. Ya aplica el texto, porque la palabra de Dios es espada de dos filos. Esos textos los puede encontrar usted en Mateo capítulo 24, versos 43 y 44, para que los apunten, porque ya no alcanzamos. Lucas capítulo 13 y el verso 39 y 40, y Apocalipsis capítulo 3 y el verso 3. Si no alcanzan a escuchar, pueden repetir el video para que ustedes anoten. El séptimo ángel, el último, ya para terminar, ángel, derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Como cuando Jesucristo dijo en la cruz: consumado es. Ya esto es la copa que rebosa. Entonces hubo relámpagos y voces y estruendos y un gran temblor de tierra y un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra, mis hermanos. La destrucción viene, por eso hay que prepararse, no para esperar, mis hermanos, la gran tribulación. Vea lo que va a pasar en la gran tribulación. Dice que un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás que los hombres han estado sobre la tierra. Y eso que no les he leído algunos otros acontecimientos, mis hermanos, que pasaron en la gran tribulación, mis hermanos. Entonces, hubieron muchos otros acontecimientos que por el tiempo, mis hermanos, y para que ustedes no se aburran, van a pasar en la gran tribulación. Por eso no hay que esperar la gran tribulación. Hay que esperar es la venida del Señor. Por eso no hay que esperar el día del Señor, porque el día del Señor es puro y mero juicio, el cual se cumplirá después de la última semana, después de la semana 70, que eso está en el Evangelio según San Mateo capítulo 25. Ya rápidamente lo leo, mis hermanos, para que entendamos más. Mateo capítulo 25, mis hermanos, porque estábamos leyendo el Mateo capítulo 24, ¿no? Y el verso, voy a ver si lo ubico, y el verso 31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de sus cabritos. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo, mis hermanos. Entonces, hermanos y amigos, arrepiéntete, bautízate en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y luego recibe el don del Espíritu Santo, y vivamos en rectitud y en santidad, para esperar, mis hermanos, no para esperar el día del Señor, sino para esperar, mis hermanos, la venida de Cristo, el arrebatamiento de su iglesia, la venida del Señor. Preparémonos para ello, porque Cristo está a las puertas. Próxima conferencia, si Dios lo permite, mis hermanos, si Dios nos da la vida, nos presta la vida, si Jesucristo no ha venido por su iglesia, porque si Jesucristo ha venido por su iglesia, voy a estar allá en las bodas del Cordero, mis hermanos, disfrutando de lo que Cristo nos va a servir en la mesa. Pero entonces, si eso no ha pasado, si ese acontecimiento que estamos esperando todos no ha pasado, mis hermanos, entonces próxima conferencia vamos a seguir viendo señales antes del fin, y en esta conferencia vamos a ver qué significa la señal de la higuera. Hoy la vimos así rápidamente, pero vamos a mirar qué significa la señal de la higuera, mis hermanos. Y quizás más adelante, mis hermanos, vamos a ver también, vamos a mirar qué significa, mis hermanos, los 4 ancianos que habla Apocalipsis, ¿no? Algunos se imaginan un poco viejitos por allá, mis hermanos, perdón, los 4 seres vivientes de Apocalipsis, ¿no? Vamos a mirar eso.
de a qué se refiere, cuáles son los 4 seres vivientes, qué significa la palabra anciano, ¿ya? Porque a veces nos imaginamos como un poco viejitos, así como pintan de pronto la Trinidad al Padre, Hijo y al Espíritu Santo. Al Padre lo envió un viejito como una barba y un pelo así canoso y todo eso, y al Hijo un muchacho de 33 años, el Espíritu Santo lo pintan como una paloma. Eso es una grosería, porque no hay que hacer imagen de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra, y ni os inclinarás a ellas. No hay que hacer imagen de Dios, porque Dios es tan extremadamente lindo y hermoso y precioso. Jesucristo es tan extremadamente lindo y precioso, mis hermanos, que no hay pintor, ni Picasso, ni el mejor pintor del mundo puede pintar a Jesucristo, porque es tan extremadamente precioso, mis hermanos, que la mente de nosotros no se alcanza a imaginar la preciosura y lo hermoso que es Jesucristo, ni tampoco se alcanza a imaginar también cuando se enojan cómo es. Solamente hemos dado algunos punticos pequeñitos, mis hermanos, de la ira de nuestro Dios, porque es que las iglesias a veces te predican, mis hermanos, lo que a usted le gusta que le prediquen. ¿Qué es que le gusta que le prediquen? Prosperidad. Vas a ser prosperado. Pero son palabras y luego te sacan la platica con diezmos y con otra cantidad de otras cosas. Eso es lo que le gusta escuchar a la gente: prosperidad, plata, dinero, ¿ya? El amor de Dios, bueno, eso sí es muy hermoso. Y hablan del amor de Dios, pero no les gusta, a la gente no le gusta que le hablen de juicio. No le gusta, mis hermanos, pero eso hay que saberlo, porque cuando nosotros sabemos que Dios también, cuando se enoja, también es cosa tremenda. Ya hemos visto solamente algunas cositas de los juicios de nuestro Dios. Bueno, mis hermanos, muchas gracias por su atención prestada, y hasta otra próxima oportunidad, hasta la próxima conferencia. El domingo no vamos a hacer conferencia, mis hermanos. El domingo a las 10 no vamos a hacer conferencia, porque voy a salir con mi familia, con mis 2 niñas, con mi niña, por ahí a un parque, ¿no? Pero sí, el lunes vamos a terminar y vamos a dar sobre la enseñanza sobre la higuera, ¿ya? ¿Qué es la higuera? ¿A quién se refiere la higuera? ¿Será que es una matica o algo? Bueno, en sí es una matica, pero ¿qué enseñanza nos trae la parábola de la higuera, y por qué Jesucristo se compara tanto a Israel con la higuera? Y así sucesivamente vamos a mirar esa parte. Dios les bendiga, mis hermanos, y no se los olvide, mis hermanos, para que se inscriban a mi canal, mis hermanos, el canal de YouTube, que no he podido transmitir en vivo porque necesito varios que me apoyen en esa parte. Solamente métanse a YouTube, mis hermanos, y ubiquen Luis Fernando Vélez y dele ahí inscribir. Solamente húndale y dele inscribir y se inscriben, mis hermanos. Mi nombre es Luis Fernando Vélez. Te van a salir varios Luis Fernando Vélez, pero entonces ubicas mi rostro, este hermoso rostro, lo vas a ubicar, mis hermanos, y cuando ubiques el rostro en YouTube, le hundes ahí la inscripción. Dios les bendiga, mis hermanos, y hasta otra próxima oportunidad, siendo la voluntad de nuestro Dios. Pero sin antes, estoy saludando a mi hermano o amigo Alberto Bonilla, que está por ahí, Luis Alberto Palacios también, Dios te bendiga, a mi hermanito Eider Varera, mi amado hermano en Cristo Jesús, la paz de Cristo con mi hermanito, que Dios me lo bendiga grandemente, y a los otros hermanos que no alcanzo a leer también. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga y hasta otra próxima oportunidad, siendo la voluntad de Dios. Bueno, diríamos hasta el lunes a las 8 de la noche, si Jesucristo no ha venido por nosotros. La paz de Cristo con ustedes.